Bien, queridos hermanos, el día de hoy pues vamos a seguir con nuestro, eh, los temas que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Y si usted se ha dado cuenta, estamos viendo cada característica de lo que es el amor, de lo que Pablo dejó diciendo, ¿no? A esta iglesia en Corintios, de lo que es el amor. Y quisiera, antes de empezar, no sé, al principio de la pandemia, cuando comenzó todo esto, ¿no? Se empezaron a ver ciertas imágenes, tal vez en las redes sociales, en los noticieros, eh, algo similar, ¿no? Por ejemplo, personas aglomerándose, era algo nuevo para nosotros, sí, al principio de todo esto. Incluso más cuando o comenzaron a decir, ¿no? Que va a haber como cuarentena. Muchos de nosotros nos imaginábamos algo tal vez como en las películas, encerrados, sin poder salir para nada en muchos días. Entonces las personas comenzaron a desesperarse, ¿no? Todos creo que pasamos esto y empezaban a salir, empezaban a buscar alimentos, las personas iban a los supermercados, las personas iban a las farmacias, comprar lo que más podían de medicina. Y se veía, ¿no? Que salían los coches llenitos de compras, ¿ya? En ese momento, pues, no sé si usted se preguntó, pero se pudo observar, ¿no? Cómo somos o cómo son las personas en realidad al fondo, ¿ya? Cuando, cuando se vio esto, cuando se vieron estas imágenes de mucha aglomeración y comprando cosas, comprando lo que más se podía, comprando para ellas mismas, me pude dar cuenta de cómo es el corazón de nosotros, ¿no? En el interior, en la profundidad. Y es que tal vez algunas de estas personas no les importaban los demás, ¿sí? Con tal de que yo tenga para mí, para mis propios gastos, mi comida, que yo tenga suficiente medicina, entonces vamos rápido, hay que ir a comprar, ¿sí? Y no sé si alguno de nosotros estuvimos ahí también en esas circunstancias, ¿sí? En medio de esta desesperación. Las personas muestran o también se puede ver el corazón o la manera, la actitud egoísta, ¿sí? No me importa a los demás, con tal de que yo tenga, con tal de que yo reciba todo lo que necesite, pues allá los otros. Y bueno, esta era una situación que al principio era nueva para nosotros, no sabíamos cómo iba a ser. Gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios. Él nos ha protegido, Él nos ha estado cuidando, creo en nuestras casas no nos ha faltado comida, tampoco salud. Todo es por la mano de Dios, ¿sí? Entonces podemos nosotros ver que Dios estuvo desde el principio de este problema, en la pandemia, hasta el día de hoy, con cada uno de nosotros. Entonces la mano, a veces los planes, ¿no? Egoístas de uno, no sirven de nada porque la mano de Dios está sobre cada uno de nosotros. Algo similar sucedió en la iglesia de Corinto hace muchos años cuando Pablo escribió esta carta. Eh, no por situaciones de pandemia o por situaciones de virus en sí, sino que más o menos la actitud de las personas de la iglesia de Corintio se reflejaban casi como en los días de hoy, ¿sí? Había tanto egoísmo, no le importaban a las otras personas, no le importaba a la gente nueva que llegaba, no le importaban los otros hermanos. Las personas querían todo para sí, todo para su bienestar. Y es por eso que Pablo escribe también en cuanto a esto en Primera de Corintios, lo que leemos a continuación. Y el día de hoy vamos a ver otra característica más en la que Pablo, el apóstol Pablo dice, en Primera de Corintios 13:5, no se comporta con rudeza, el amor no es egoísta. Déjeme empezar primero contando cuál es la realidad del egoísmo, cuál es la situación en la que cada uno de nosotros pasamos diariamente o vivimos diariamente. Y primero vamos a ver un poco de la definición, ¿qué es el egoísmo? ¿Cómo yo puedo detectar el egoísmo o actos egoístas, no? El egoísmo
viene más o menos, hablando un poco etimológicamente en la palabra, viene de estas raíces, ¿no? El ego, que es el yo, el pensar en yo mismo, y este sufijo ismo, que dice que es la actitud de interés por lo propio. Entonces, el egoísmo se forma de estas dos palabras, ¿sí? El yo y la actitud de interés hacia mi bienestar, hacia la persona, ¿sí? Estoy viendo hacia mí mismo. El egoísmo es la actitud de un excesivo amor por mí mismo. Y si queremos comparar al egoísmo, sería más o menos como una persona que se está viendo al espejo. Usted creo que tiene un espejo en su casa, ¿no? Antes de salir, usted se ve al espejo, trata de peinarse o trata, no sé, de verse en el espejo. Pero el egoísmo es como que siempre, la persona egoísta, es como que siempre estuviera viéndose en el espejo. ¿A qué me refiero con esto? A donde va, siempre se mira la persona mismo. Está en la casa, ¿sí? Siempre se mira a la persona. Va al trabajo, siempre se ve a él mismo. Está en la calle, siempre se ve a él mismo. Está con los amigos, siempre se ve a la misma persona, ¿sí? Es como que en todo lo que viera una persona egoísta, es como que viera qué oportunidad hay para mí, ¿sí? La persona egoísta ve a todo y a todas las personas, ¿sí? Y se pregunta, ¿no? ¿Qué hay en esto para mí? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto placer? ¿Cuánto poder? ¿Cuánto prestigio? ¿Sí? ¿Puedo obtener de esto? ¿Cuántas ganancias? ¿Qué oportunidad hay de bienestar para mí? Entonces la persona que es egoísta ve como todas las oportunidades y a todas las circunstancias, ve qué es lo que puede sacar para su bienestar, para ella mismo, ¿sí? Y tras de esto, tras ver qué es el egoísmo en sí, existe un problema, ¿sí? Tal vez nosotros vemos o tomamos este aspecto del egoísmo como que no es algo tan importante o como que a veces pasa desapercibido para nosotros, ¿sí? Yo me puedo dar cuenta, tal vez digo, soy egoísta, sí, pero bueno, no es tan grave, creo. No es tan grave como otros pecados. A los ojos de Dios, este pecado es tan grave como los demás. No hay un pecado que a los ojos de Dios puede decir es más o es menos. De igual manera, el egoísmo es una actitud equivocada hacia Dios, considerada como un pecado, y sabemos que todo pecado es grave en contra de Dios. Entonces, tras del egoísmo existe un problema bien grande, y es que el egoísmo mira en la dirección opuesta al amor. Dios quiere que desarrollemos amor en nosotros, pero al momento de ser egoístas, estamos siendo lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos llama a vivir en amor, pero cuando somos egoístas o cuando una persona es egoísta, está yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? De igual manera está pecando. Entonces debemos ver el egoísmo como algo grave y como una ofensa en contra de Dios. Existe un problema. Aquí vamos a ver algunas características que ya hemos visto en estas semanas en el amor, ¿no? Mientras el amor es humilde, el egoísmo es orgullo. Mientras el amor es generoso, el egoísmo es avaro, ¿sí? Muestra avaricia. Mientras el amor respeta, el egoísmo no respeta. Mientras el amor busca la pureza, el egoísmo es lujurioso. Mientras el amor es verdadero, el egoísmo es mentiroso. Busca la mentira. Detrás de cada acto egoísta, entonces, va en contra de lo que Dios quiere en nosotros, y es el amor. Por eso, nosotros podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de las personas, de algunas personas que actuaron pensando en sí, para su bien. Y en la actualidad nosotros también podemos ver que detrás de cada acto de pecado está detrás el egoísmo. ¿Por qué?
Porque detrás del egoísmo, porque una persona egoísta no solo se basta con tener una pareja, quiere la pareja de otra persona, ¿sí? Anhela otro hombre, otra mujer. Por el egoísmo existen hurtos. No me importa lo que otra persona tenga, yo quiero eso y lo voy a tener. Por el egoísmo hace que exista el robo. Por el egoísmo también yo no respeto la propiedad ajena. Yo tomo lo que es de otra persona para mí. Por el egoísmo hay pleitos, porque el egoísmo siempre busca tener la razón. Porque yo tengo la razón, porque yo sé más que tú, entonces yo sé que estoy bien, yo tengo la razón. Por el egoísmo existen los pleitos, por el egoísmo existen las peleas. En la Biblia tenemos algunos ejemplos en cuanto a las personas egoístas, ¿sí? Las personas egoístas solo piensan en sí mismo y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Amnón, ¿sí? El hijo de David, contaron rápidamente qué es lo que pasó. Supuestamente él tenía un amor hacia Tamar, ¿sí? Tenía supuestamente un amor sincero y no esperó, ¿sí? Él la tomó por la fuerza y en el momento en cuando ya él la tomó por la fuerza, cuando se acostó con ella, ese amor supuestamente puro cambió hacia un odio. Él terminó odiándola. El egoísmo, ¿sí? En este caso de Amnón, fue saciar sus propios deseos. Y no le importó desprestigiar a aquella pobre chica. Otro ejemplo también es Judas, un apóstol de Jesús que caminaba con él mientras él enseñaba a las otras personas, él predicaba, Jesús predicaba. A Judas no le importó todas las enseñanzas que él estuvo recibiendo de Jesús y por tener dinero, por tener ganancias, no le importó entregar a su propio maestro por pensar en él mismo. Hace algunas semanas también, hace algunos meses estuvimos viendo en el libro de Hechos y aquí tenemos un ejemplo también claro de Ananías y Zafira. El egoísmo hizo que quieran ganar prestigio, que los demás piensen, ellos son muy generosos y no les importó mentir. Solo por quedar bien, ¿sí? Por decir que ellos donan lo mejor, ellos mintieron a las personas de su congregación y trataron de mentir también ante Dios, ante el Espíritu Santo y sabemos la consecuencia, ¿no? De Ananías y Zafira. Entonces el egoísmo hace que siempre la persona se centre en ella misma y no le importen los demás. Podemos decir que el egoísmo es la esencia detrás de cada pecado, de todo pecado. Entonces el egoísmo es como la esencia de todo lo que nosotros hacemos que va en contra de Dios. Algunos de nosotros hemos pasado por el buen siervo y hemos observado, ¿no? Esta imagen de la silla, del trono, quién está sentado en el trono de mi vida. Y aquí podemos ver dos imágenes, ¿no? Opuestas. En la primera podemos ver en el centro está una silla y la palabra yo. Y afuera de eso está una cruz representando a Jesús. Y en el segundo podemos ver en cambio lo contrario, ¿no? En la silla está Jesús y al lado estoy yo. Actuar de una manera egoísta, más o menos si lo representáramos en una figura, es de esta manera. Cuando yo estoy sentado en el trono de mi vida, cuando me veo a mí primero, cuando yo quiero hacer mi voluntad, estoy siendo egoísta, ¿sí? El egoísta, la persona egoísta declara que no se haga tu voluntad, sino que se haga la mía.
porque yo estoy en el trono de mi vida. Jesús, tú te quedas a un lado. Tú estás, sí, para a veces en los momentos que necesito, pero yo estoy en el trono, yo estoy sentado. Entonces, cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad, sin querer buscar la voluntad de Dios, estoy actuando de manera egoísta. Al lado contrario, podemos ver a una persona que se está rindiendo a la voluntad de Dios. Hay un versículo en Mateo 16:24, cuando Jesús dice a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es el lado opuesto de ser egoísta. No busco hacer mi propia voluntad. Hermanos, como cristianos, nosotros debemos, al igual que Jesús nos dijo, si queremos ser verdaderos discípulos de Él, si queremos mostrar que somos verdaderos seguidores de Él, debemos hacernos a un lado. No debemos pensar para nosotros mismos. Debo negarme cada día, tomar mi cruz, con lo que eso significa, con lo que eso respecta, y seguirle cada día. Si yo soy un verdadero discípulo de Jesús, entonces Jesús debe estar en el centro, yo no debo ser el enfoque y debo mirar hacia su cruz. Jesús debe estar en el centro de mi vida, mas no yo. Cuando una persona, cuando nosotros, hermanos, no nos negamos a nosotros mismos, no estamos aplicando lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nosotros hacemos nacer el egoísmo, ¿sí?, damos paso al egoísmo, estoy viviendo yo y estoy dejando a Jesús. Pero lo que Pablo nos llama, ¿sí?, en Gálatas 2:20 nos dice: ya no vivo yo. El morir a mí significa dejar vivir a Jesús cada día. Por eso, hermanos, es importante observar y mirarnos y negarme cada día, en cada instante, y más no centrarme en mí mismo y no ver qué oportunidades tengo para mí, sino mirar a las otras personas tal y como Jesús lo hacía. Hermanos, el amor no es egoísta. Otra cosa, viendo un poco en cuanto al egoísmo, vamos a ver ahora lo que sí significa el amor. El amor que Jesús quiere que reflejemos. Las personas en la iglesia de Corintios pasaban una situación un poco desordenada en la iglesia, ¿sí? Sabemos el contexto. Algunas semanas atrás se nos dio el contexto de esta iglesia en Corintios. Era un centro, como un centro, un punto central en muchas ciudades, ¿sí?, muy comercial, y por lo tanto muchas personas de muchas religiones, con muchas creencias, muchas tradiciones, venían y se quedaban en Corintio, ¿no? Entonces la iglesia tenía mucha influencia del exterior. El problema fue que algunas de estas personas con diferentes creencias y diferentes tradiciones, costumbres, entraron en la iglesia y no se sometieron a las reglas de los apóstoles, en este caso lo que Pablo quedó cuando fundó la iglesia, ¿sí? Comenzaron a haber pleitos, comenzaron a haber disputas, comenzaron a haber actos de inmoralidad, y muchas personas no decían nada, muchas personas se quedaban calladas, y así se mantenía la iglesia, ¿no? Entonces había un problema bien grande, porque cada persona en la iglesia de Corintio solo pensaba en su bienestar. Incluso Pablo daba algunas instrucciones, ¿no? Si es que alguno tiene el don de lenguas, o si quieren ustedes hablar en lenguas, hablen en orden, ¿sí? Porque a veces hay confusión. Las personas en la iglesia de Corintio querían anhelar para ellos mismos los mejores dones, ¿sí? Pero no era para poner en servicio a los demás, sino que eran para ellos mismos. Por eso Pablo escribe
este extracto en cuanto al amor. Y vamos a ver ahora, como punto contrario, el amor no busca lo suyo, ¿sí? Contrario al egoísmo, el amor cuida. En Lucas 10, del 1 al 13, nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Un amor verdadero es aquel que cuida. Y tenemos el claro ejemplo de Cristo Jesús, siendo el buen pastor para cada uno de nosotros, demostrando cómo el amor verdadero cuida hasta tal punto de entregar su vida por las ovejas. El amor de Jesús cuidó de sus discípulos. El amor de Jesús estaba acompañando a sus discípulos en cada instante. El amor de Jesús aconsejaba, reprendía, enseñaba. ¿Era por qué? Porque Jesús quería que ellos estén bien, que sus discípulos estén bien. De igual manera, nosotros podemos encontrar en su palabra cómo es que sus palabras nos cuidan, nos alientan, nos dan fortaleza, nos dan esperanza. Un amor verdadero es aquel que cuida, al igual que un pastor cuida de sus ovejas, y lo encontramos en el ejemplo de Jesús. Un amor que cuida, respeta a los demás, respeta sus derechos, respeta sus propiedades. Un amor que cuida, se preocupa cuidando la reputación de los demás, no habla mal de la otra persona, ¿sí? Respeta lo que es como persona, como creación de Dios. Un amor que cuida, ve las necesidades de otra persona. Le interesa lo que la otra persona está pasando. Un amor que cuida, sabe ceder. Porque no quiere que la otra persona, o no quiere que una situación termine en pleito, termine en pelea. Un amor que cuida es igual que Jesús como un buen pastor para con sus ovejas, para con nosotros. El amor que cuida no es egoísta. Otro punto en cuanto al amor, cuando no busca lo suyo, es que el amor comparte. En Romanos 12:15 nos dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. En Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán con la ley de Cristo. El amor también comparte. Comparte su fortaleza. El amor comparte, ayuda a los demás a sobrellevar las cargas. El amor comparte su tiempo. El amor comparte, da de sus recursos materiales. Hermanos, muchas veces, creo que todos nosotros aquí tenemos diferentes actividades en el día, ¿sí? Y algunas veces escuchamos de personas conocidos en la iglesia, vecinos o familiares, que necesitan tiempo, que necesitan ser escuchados, que necesitan simplemente que se les vaya a ver. Y a veces estamos como tan atareados, tan ocupados que no nos ponemos a pensar en otra persona, ¿sí? Y bueno, yo estoy ocupado, ahorita yo no puedo, más tarde, más luego, ¿sí? Ahí estamos mostrando egoísmo. Si usted tiene tiempo, si usted tal vez saca ahí un espacio en sus actividades, visita a una persona que lo necesite, escucha así, da su oído para escuchar, para poner atención a la otra persona, estamos mostrando amor. También, como vemos aquí, comparte su fortaleza. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes tal vez se alegran cuando un hermano tiene buenas noticias?
O, caso contrario, cuando alguna persona está pasando dificultades, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos para saber, para poder comunicar, para llamar, para decir, hermano, ¿cómo le ayudo? ¿Está bien? Comparte su fortaleza espiritual. Algunos de nosotros, o algunas personas tal vez pueden estar más fuertes que otros. Ayude a su hermano en la palabra del Señor. Bríndele fortaleza en Dios. ¿Sí? Mostremos un amor que comparte. Aquí también podemos observar que el amor comparte de sus recursos. Una persona egoísta nunca tiene lo suficiente. Siempre quiere comprar para sí mismo, ve que algo le gusta, compra ropa, compra cosas tal vez caras que no necesita mucho, ¿sí? Entonces quiere más y más para él. El amor comparte de sus recursos. Aquí tenemos en la iglesia muchas personas que están sirviendo en este tiempo como misioneros. Damos nosotros con gusto, con generosidad, para el sustento de aquellas personas. Compartimos de lo que tenemos, ¿sí? Compartimos de nuestros recursos. El amor comparte enviando a otras personas, misioneros, que también conozcan la palabra de Dios. Un amor que no es egoísta, comparte de sus recursos. Un ejemplo de esto, de igual manera, se encuentra en la iglesia de los primeros creyentes, en Hechos. Es increíble cuán amor se tenían entre ellos, que compartían todo lo que tenían. Compartían el pan, compartían sus recursos, algunos incluso vendían terrenos. Y con eso ayudaban a los huérfanos, ayudaban a las viudas. Es increíble cómo la primera iglesia de Corintios entendió lo que es el amor verdadero. No solo para ellos, sino que estamos como comunidad, como creyentes, en el mismo Señor, para los demás. No solo soy yo, no solo es uno, sino formamos una comunidad. Entonces, hermanos, el amor que comparte no es egoísta. Otra característica, cuando el amor no busca lo suyo, es el amor sirve. En Mateo 20 y 26 dice, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Jesús mismo nos dice claramente, si es que ustedes quieren formar parte, quieren ser grandes en mi reino, entonces ustedes deben servir a los demás. Y nos pone el claro ejemplo que en el mundo, entre las personas, siempre queremos buscar el primer lugar. El egoísmo de uno hace que siempre anhelemos estar primeros. Sin importar lo que hagamos, o sin importar lo que le hagamos a la otra persona, sin importar lo que decimos, siempre nos hace buscar estar en primer lugar. Pero Jesús nos dice, si ustedes quieren ser los primeros en mi reino, entonces ustedes deben servir a los demás. Deben dejar que las otras personas sean primero. Este es un amor verdadero. Nuevamente, encontramos ese ejemplo en Cristo Jesús. En Filipenses nos dice que Él no consideró ser igual a Dios. Él se rebajó voluntariamente y tomó la forma de siervo. Encontramos el primer ejemplo perfecto de un amor servicial, de un amor que sirve. Jesús vino a servirnos a nosotros. Imagínense el Hijo de Dios, Dios mismo, sirviendo a cada uno de nosotros, sirviendo a la humanidad. El amor perfecto sirve.
Un amor que sirve se sacrifica por los demás. Ve por los demás y no le importa lo que está pasando, no le importa tal vez la incomodidad, no le importa el tiempo, se sacrifica para otros. Un amor que sirve, sirve con alegría. No es una carga, no es algo que le pesa, sino más bien es con gusto. Un amor que sirve, visita a los enfermos, a los necesitados. Estuvimos viendo que un amor cuida, ¿sí? Que un amor que cuida sabe la necesidad, pero también ve la necesidad y ayuda, sirve a los demás. Un amor que sirve, un amor que sirve cumple con responsabilidad mi trabajo, mis estudios, mi tiempo con mi familia, mi tiempo con mis amigos, etc. No estoy trabajando para personas, ¿sí? Tal vez algunos de nosotros nos quejamos, ¿no? Cuando vamos al trabajo, decir otra vez a trabajar para esta persona, ¿no? Para la persona que es el jefe, otra vez para trabajar, para hacerle rico. El amor que sirve va con alegría y sirve no a la persona, sino sirve al Señor, porque Él es primero. De igual manera, cuando estoy cumpliendo con responsabilidad con mis estudios, ¿sí? Estoy sirviendo con eso a Dios. Entonces, el servicio también está en toda área de mi vida. Por eso debo hacerlo con responsabilidad. Y al hacerlo con responsabilidad, estoy mostrando un amor verdadero. En la Biblia, déjeme leer esta historia que encontramos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Estas personas eran hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, y como sacerdotes tenían una gran responsabilidad de servir al pueblo de Dios y por medio de eso servir también a Dios, ¿sí? Se les encargó una gran responsabilidad. El ser sacerdote era considerado como algo sagrado para Dios. Tenía mucha responsabilidad ante los ojos de Dios, no era algo así nada más. Pero algo sucedió con estos dos hijos de Elí, que nos relata en Primera de Samuel y dice así: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba del tenedor. De este modo, trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne asada para el asado del sacerdote, pues no te lo va a aceptar cocida, sino cruda. Y el hombre contestaba: espera que se queme la grasa cuando es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario, te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataba con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Ellos tenían un trabajo aquí de servicio para el pueblo de Dios y tenían un privilegio, el ser personas escogidas para ser sacerdotes. Pero ¿qué pasó con Ofni y Fines? Vieron esta oportunidad de ser sacerdotes, de ser quienes llevaban las ofrendas de todo lo que se ofrecía ante Dios, ¿sí? Al altar. Vieron ellos una oportunidad para saciar sus propios deseos, para saciar su hambre, para tener lo mejor para ellos y ofrecer así lo que queda para Dios. Entonces, como podemos ver aquí en 1 Samuel, como nos dice, el pecado de ellos era gravísimo.
tenían una responsabilidad grande al servicio del pueblo israelita, pero ellos no lo vieron así. Ellos lo vieron una oportunidad para ganar beneficios para ellos mismos. Hermanos, nosotros también tenemos una responsabilidad grande. Dios nos llama a servir en la posición en la que me encuentro. Tal vez si soy líder de un ministerio, si soy líder de un grupo, Dios me está llamando a servir, un privilegio bien grande. No lo veamos como una oportunidad para ver, a ver, ¿qué puedo ganar de esto? ¿Será que las otras personas me van a conocer? ¿Será que me hago más famoso, más conocido en la iglesia? Dios me llama a servir en donde quiera que estoy, de igual manera en el trabajo, ¿sí? Dios me llama a servir a las otras personas, no para ganar posición ni para ganar beneficio. Un amor verdadero es un amor que sirve. El amor no es egoísta y sirve a los demás. Hermanos, acabamos de ver lo que es el egoísmo en sí, lo que Dios quiere para nosotros, un amor que refleje cuidado, que comparta y que sirva. Ahora, entonces vamos a ver la solución al egoísmo. Creo que hasta este punto ya todos tenemos en claro que la solución al egoísmo diario en mi vida, ¿cuál es? El amor. Pero nos enfrentamos a algo, ¿sí? En primera de Juan 2:16 nos dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Estamos en una lucha constante, porque cada uno de nosotros tenemos ego. Quiera o no quiera admitirlo, usted tiene ego. Cada día nosotros somos egoístas. El momento de querer lo mejor para mí, el momento de no servir a los demás, el momento de no cuidar y de no preocuparme por los otros, ¿sí? Estamos siendo egoístas. Somos imperfectos. El mundo es imperfecto. Las personas estamos bajo el sistema de pecado. Y Pablo de igual manera también, él dice, ¿no? O sea, miserable de mí, yo quiero hacer las cosas bien, pero termino haciendo lo malo. Es porque el pecado está arraigado en nosotros, que cada vez que nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, terminamos haciendo lo opuesto. Dios nos llama a mostrar amor, pero yo termino siendo egoísta. Entonces es una lucha constante, diaria en nosotros. ¿Y por qué? ¿Sí? En la imagen usted ve a dos niños. ¿Sí? Si nos trasladamos un poco a ver cómo es un niño en sí, vamos a encontrar esta actitud. ¿Sí? ¿Por qué es una lucha constante? Porque nosotros, cuando somos una nueva creación, cuando recién conocemos a Jesús, es como que recién fuéramos como niños. Nacemos de nuevo, ¿sí? En 1 Corintios 14:20 nos dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Una persona que conoce a Cristo Jesús, que tiene una nueva vida, nace de nuevo y comienza siendo un niño. Pero el problema está en que esta persona, cuando es egoísta, no muestra crecimiento. Si todos nosotros observamos a un niño, la palabra tal vez de un niño, la palabra favorita del niño es mío, ¿sí? Mío, 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 mío. Cuando quiere algo, pues llora, grita y dice mío. Cuando viene otro niño a querer tal vez que le preste su juguete, dice mío, no, mío. Ese es el problema, hermanos, que existe en nosotros, ¿sí? Estamos en medio de una lucha constante y cuando yo muestro una actitud
como niño, ¿sí? Solo viéndome a mí mismo, solo observándome a mí, sin pensar en los demás, sin compartir con los demás, sin cuidar a los demás, estoy actuando como niño. Pero aquí de igual manera, Pablo nos da una solución a esto. Pablo dice, hermanos, ya no sean como niños en su forma de comportarse. Ya no piensen solo en sí mismos, sino que, de igual manera, en el mismo versículo, Pablo dice, hermanos, no sean como niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Está bien, nosotros al momento de conocer a Cristo somos una nueva creación, ¿sí? Comenzamos a ser como niños, pero de igual manera como una persona, tal vez como su hijo, no quiere que se quede pequeño para siempre, quiere que ese niño crezca. Pablo también nos dice, comenzaron como niños, pero su actitud debe seguir, debe progresar. Ustedes ya no deben ser niños. Ya no deben solo pensar en ustedes, sino que deben caminar y crecer progresando siempre en amor. Un niño debe crecer. Así muestra que está saludable. Así muestra que está bien. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Cómo es hasta este momento su situación con el egoísmo? ¿Estoy creciendo? ¿Todavía me comporto como niño? Pablo nos dice aquí que debemos hacer que ese niño crezca en nosotros, que sea un adulto en su modo de pensar. ¿Qué hacemos diariamente para vencer el egoísmo? ¿Qué hacemos para cuidar del hermano, cuidar del prójimo? ¿Qué hace usted para compartir? ¿Qué hace usted para servir? Hermanos, el amor debe progresar, no debe ser egoísta. Si yo estoy progresando en amor, entonces yo estoy creciendo espiritualmente. Si yo estoy avanzando en amor, estoy haciendo morir al mí. Estoy haciendo morir al egoísmo. Es un momento que debemos reflexionar en la palabra de Dios a lo que Él nos llama y ver si yo estoy progresando, si yo estoy creciendo. ¿Cómo puedo darme cuenta, ¿sí?, que estoy progresando y creciendo en amor? Siguiendo los pasos de Jesús. Negarme a mí mismo cada día y madurar en Cristo. Tenemos un claro ejemplo de cómo es el verdadero amor de Jesús, que Él mostró y que Él nos muestra cada día, cómo Él quiere que nosotros seamos día tras día. Debemos seguir su ejemplo, debemos seguir sus enseñanzas con el corazón de verdad. Debo negarme cada día a morir a mi persona y debo madurar en Cristo, en su conocimiento. Pero este conocimiento aplicado afuera. Queridos hermanos, para concluir, Dios no nos ha llamado a centrarnos en nosotros mismos. Déjese guiar por el Espíritu Santo y el amor sobrenatural de Dios en usted. De esta manera podremos amar al prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos, e incluso más. Practique el amor verdadero, cuidando, compartiendo y sirviendo a otros ahora. Ahora es el tiempo. Comprométase a poner las necesidades de otros como prioridad en su vida y podrá ver que el egoísmo muere día tras día. El amor es la solución al problema del egoísmo. A medida que crezcamos y caminemos y morimos a nosotros en amor a Cristo, como dice en Gálatas 2:20, experimentaremos la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo,
Hermanos, el amor de Dios no es egoísta. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por este tiempo que nos acabas de dar al exponer a la luz de tu palabra, Señor. Como personas pecadoras nos damos cuenta, Señor, que somos egoístas, que con nuestras actitudes, Señor, con nuestras acciones, hacemos crecer a veces el yo y, Señor, no dejamos que tú te muestres en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por ser egoístas. Perdónanos, Señor, porque a veces no maduramos, Señor, no crecemos, no buscamos, Señor, seguir en progreso. En esta mañana yo te pido perdón por mi actitud hasta el día de hoy. Señor, perdón por mi pecado de egoísmo, de no fijarme en las necesidades de las otras personas, sino buscarte a ti. Pero también reconozco tu gracia, Señor. Reconozco que tú estás ahí para hacerme ver mi error y te quiero pedir perdón. Y no solo quedarme ahí, sino también buscar de tu palabra, buscar, Señor, de crecimiento, buscar de tu amor, que cada día yo pueda aprender a negarme a mí mismo, Señor, y vivir en ti. Que yo muera, Señor, y que tú vivas en mí. Así reflejar un verdadero amor que es como el que tú nos reflejaste a nosotros, Señor, un amor puro, un amor sincero. Permítenos, Señor, amar a los demás, así como tú los ves, así como tú los amas, Señor. Y gracias por este momento que podemos juntos como iglesia crecer, Señor, en tu palabra. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos gracias por lo misericordioso y lo grande que eres. En el nombre de Jesús. Amén.